Le presentamos a Liber Trindade. ¿Cómo andás, Liber? Buen día, amigos, buen día, Neri. Realmente soy un afortunado de estar sentado acá, porque estaba en el corte escuchando un arduo debate entre el director del programa y el doctor Gustavo Salle. Imperdible debate. Casi nos fuimos a las manos. Pero, al final no, pero realmente digo, yo realmente lo disfruto muchísimo porque habla de que hay pasión en lo ya que que se me hace. peleé con mi abogado, ya se corta. Una cosa bárbara. Pero bienvenidos a este programa que va a dar mucho para hablar, que ya lo van a tener en la noche después en las redes sociales, lo vamos a estar subiendo a YouTube. Gustavo Salle y yo definimos que ya no existe más derecha ni izquierda. No, corruptos y no corruptos. Me encantó el término. Ahora, ¿dónde se agrupan los corruptos y los no corruptos? Por lo pronto, ¿Y la línea media dónde está? los corruptos en esta semana están muy alineados dentro de un sector. Eso me parece que no hay duda. Claro, sí, eso no hay duda. Pero bueno, será parte del sector de los corruptos. Gustavito Salle, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. Te veo, te queda bien ese celestito con esa corbatita azul. Sí. ¿Son colores que te gustan a vos? Sí, por supuesto, combinan bien. Combina lindo, sí. Combinan bien, no tiene ningún tipo de vinculación de carácter ideológico. No, yo lo dije por eso. Fíjate, porque yo a veces con un buzo colorado, tiene nada que ver. A veces Libero de negro. Efectivamente, a veces uso corbatas bien rojas o coloradas. ¿Te gusta andar siempre con ese símbolo fálico colgando ahí de cogote? ¿La corbata? Sí. Bueno, sí, pero no le atribuyo la simbología sexual, el carácter sexual. Que, ¿Sabés dónde no viene? porque tenga ningún tipo de... ¿Sabés dónde viene la corbata? No, ¿Por qué se llama así? No tengo idea, no, a ver, por favor. Era usada por el ejército croata en una guerra que tuvo allá por mediados del siglo XIX contra los italianos. Y la denigración del término, la perversión del término de parte italiana, quedó como corbata, porque era el símbolo del ejército croata. Ya sé de dónde lo agarraban los rivales. Y seguro ahí se y los italianos lo tomaron porque fueron los que popularizaron ese adminículo, digamos, Claro. Sí, de carácter de buen vestir, ¿no? Estrictamente estético, ¿verdad? Sí. Porque en cuanto a la funcionalidad no cumple ninguna más que un adorno de carácter estético, pero me gusta así. Un buen amigo, un muy importante político, no voy a decir el nombre, siempre me decía cuando yo salía en televisión, dice, use corbatita, me decía. Y a mí nunca la verdad que me gustó la corbata. No, pero después que te acostumbras, la verdad que... Sí. O sea, a mí, si usás corbata, usarla bien puesta, un buen nudo como tiene acá el amigo, porque también hay que ser prolijo. Y me acuerdo, a ver, es más, hice toda la UTU de corbata, porque venía de trabajar en una oficina durante 11 horas, y la colocaba a las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, la corbatita en su lugar, está bueno. Yo hice todo facultad de corbata. Sí, toda Mirá. facultad de corbata. Las cosas de este país, mirá la información que salió ayer en el diario El País, se perdieron 10.848 empleos y el gobierno dice que bajó el desempleo. Yo quería que alguien me explicara, ¿se ve? Yo sé que la locura está de moda en este país, pero ¿cómo se pueden 11.000 personas quedar sin empleo y decir que bajó el desempleo? ¿Sabés cuál es la explicación? Dice que cada vez menos gente busca... Por supuesto, cada vez hay mucho más gente en la casa y como lo que toman es la gente que sale a buscar... Sí, porque el índice de empleo toma en consideración la cantidad de gente que sale a buscar empleo. Claro, no es lo que están desempleados. No es lo que están verdaderamente desempleados. Pero aquí pasa que no se toma en cuenta un factor de carácter estructural. Entonces habría que cambiar de nombre, Gustavo, y llamarle índice de busca de empleo, no de desempleo. Tú que manejas efectivamente todo lo que tiene que ver con la estadística y la matemática estocástica, haces una corrección semántica muy adecuada. El tema está en el resultado de las políticas asistencialistas de origen netamente vinculadas al Banco Mundial, concretamente a World Forward, que son las que encubren todo lo que tiene que ver con el desempleo y todo lo que tiene que ver con las aspiraciones del ser humano a la superación. Porque el asistencialismo es un plan perverso de mantenimiento de una situación socioeconómica, de un status quo socioeconómico. Entonces, cuando nosotros advertimos que el gobierno tiene un plan asistencialista bancarizado, trabajando a full, advertimos entonces una verdadera perversidad de carácter política, ideológica, sociológica, y eso es lo que pasa con este gobierno. Un gobierno que ha dado prueba sobrada de perversión y corrupción. Prueba sobrada. Prueba sobrada de perversión y corrupción. Para vos que sos un jurista es una definición terrible. La definición más importante para este gobierno es que es un gobierno
arbitrario. Y arbitrario es el antónimo de Estado de Derecho. Los uruguayos no vivimos bajo un Estado de Derecho. Lo tengo clarísimo. Vivimos bajo un sistema capitalista, arbitrario, profundamente corrupto. Y por eso la discusión que tú protagonizaste. Yo me opongo a la estigmatización semántica actual de izquierda y derecha. Cuando Neri le endilga la condición de izquierda a este gobierno, responde más bien... No le endilgo, ellos se definen como gobierno de izquierda. Responde a la autocalificación y a la autodefinición que hace el gobierno. Pero si uno compara en el plano estrictamente teórico, dogmático, ideológico, de principios, lo que fue los principios fundacionales del Frente Amplio, con el ejercicio práctico del actual Fraude Amplio, advierte, por lo menos en el campo teórico, la diferencia abismal. Fíjense que en su momento, cuando gobernaban los partidos tradicionales, confesamente capitalistas, porque en ese sentido han sido coherentes, el Frente Amplio abogaba, por ejemplo, por mantener los entes autónomos dentro de la órbita estatal, y los partidos tradicionales por la privatización. Vimos a Tabaré Vázquez del brazo de los sindicalistas de ANCAP. Por lo menos la desmonopolización, que es diferente. Bueno, correcto. Pero ni siquiera el Frente Amplio se oponía inclusive a eso. A todo, muy bien. sí, a todo. Cuando llegaron al gobierno, y esto es nada más que un ejemplo práctico, nada más que un ejemplo, cuando llegaron al gobierno, consumaron la privatización más bochornosa y antijurídica de la historia del país. Privatizaron la función tributaria. Nunca se vio el lugar. Con el tema Paco Casal, DGI. Entonces, yo voy a esto. Hay una diferencia en el plano teórico, por lo menos, abismal, entre lo que fueron los principios fundacionales, entre lo que son las declaraciones y lo que efectivamente llevan a la práctica. Por eso yo los catalogo a Vázquez, Astori, Mujica y toda esta pléyade de individuos que componen la asociación para delinquir, que es el Fraude Amplio, como estafadores. ¿Es una asociación para delinquir? Sí, es una asociación para delinquir. Estafadores intelectuales. Porque engañan a través del intelecto, a través de la lexis, a través de la retórica, al pueblo uruguayo. ¿Por qué? ¿Y por qué el pueblo uruguayo, por lo menos casi un 40% de los uruguayos, les gusta que les engañen de manera tan fraudulenta? No. ¿Respondeme después del corte? Correcto. Bien, empezó calentito, como cada viernes, esta situación con las afirmaciones de uno de los panelistas este viernes, el doctor Gustavo Salle. Usted puede seguir participando. Les voy diciendo que los nombres que van tirando al celular respecto a la película de James Bond, de más de 20, tan solo 2 han acertado. Hay varios que me pusieron Misión Imposible. Misión Imposible no es una película de James Bond, sino que es de Tom Cruise, ¿no es así? Yo les conté cuando hablé de la primera película de James Bond, que hoy se está cumpliendo 50 años. Bueno, la música tiene que ver con esa primera película, así que recuerden cuál fue la primera película de James Bond, exactamente un 5 de octubre de 1962, es un orientador para que más gente acierten una pregunta que yo sé, que es difícil, pero bueno, es un modo de seleccionar para que no tantos puedan tener la posibilidad de participar en el sorteo del libro de hoy que nos hace llegar la gente de Editorial Sudamericana, Marihuana y otras hierbas, de Guillermo Gara. Breve corte y ya volvemos con la presencia de Gustavo Salle, de José López, Liber Trindade y quien les habla, Neri Pinato, en este viernes de debate aquí en Estado de Situación. Bien, 9:03 minutos de este viernes 5 de octubre, 50 años de James Bond. Y la pregunta es, ¿de qué película está la música? Empezaron algunos más a acertar el nombre de la música. Gustavo Salle, ¿qué es? ¿Qué es? No me das así con la cabeza porque tú no es televisión, decime qué es Gustavo Salle. Digo, una persona, pero profesionalmente, ¿qué es? Un señor abogado. ¿Y cómo se definen a los abogados? Bueno. Doctor, ¿no es así? Doctor, exacto. Bueno, vayan viendo que por ahí está la respuesta para ayudar a que acierten más personas el Vos sabés tema que del nombre de James Bond. Recién estaba pensando cuál va a ser la parte esta noche que voy a subir a YouTube. Si la parte entre los cortes o la parte que salimos al aire, porque me parece que está espectacular. Si subí la parte entre los cortes, vos todos presos. Entre los cortes, vos todos presos.
José Lorenzo. No, además la audiencia... Además, ¿cómo no? Pero Gustavo, no me jodas. Vos en cierta medida integrás el programa. Sos un pésimo anfitrión. Lo recibís a José Lorenzo López, uno de los principales dirigentes del PCNT, y le decís ustedes son el brazo extorsivo del Frente Amplio. Bueno, ¿Cómo vas a definir así? yo iba a decir que naturalmente en los cortes uno tiene, Claro, uno tiene un libertad. léxico, una conversación, además con gente que se conoce hace tiempo. Te mandaste la gran Jorge Valle, digamos. La manga de corrupción primero hasta el último. No, pero vieron que cuando utilicé la metáfora sexual me cuidé de los términos utilizados. Yo imagino la gente se debe estar preguntando ¿qué hablarán en los cortes? Claro. José Lorenzo López, ¿cómo andás? Un gusto, gracias por tenerte acá. Bueno, como siempre, un gusto estar por Ya me acá. imagino que te Igual te me voy sentís a parte del cuidar, programa. igual me voy a cuidar lo que hablo en los cortos los porque cortos. después lo decía al aire. Eso no Digo, lo que pasa es que Talle admite archivos. Ya lo había dicho al aire el otro día, fue por eso. Ya No, está pero yo te grabado. lo digo como una prevención porque estoy seguro que te lo iba a decir a lo largo del debate. O sea, Bueno, pero hay archivo y archivo. ¿Cómo será que ayer lo llamo a José y le digo, José, mañana, como siempre, el tema del debate es esto? Digo, está Gustavo, te digo por si vos no querés ir. No, cómo no. Es un hombre valiente cuando va a querer venir. ¿Cómo andás, José? Aparte, Gustavo es un compañero que lo conocemos hace mucho tiempo y más allá de posiciones que a veces son diferentes, siempre le hemos tenido mucho respeto. Sí, ¿Te efectivamente. tiene asombrado esto que está pasando con el famoso Plunagate? Esto que se supo ayer y hoy. Sí, la verdad que está muy, por lo menos muy entreverada la cosa, muy turbia, y hay una serie de cuestiones que llaman la atención, ¿no? Vos sí te definís como un hombre de izquierda, ¿no? Sí. No te voy a pedir en qué fundamentás eso, lo que importa es la definición. ¿Te duele que estas cosas estén pasando en un gobierno que se define de izquierda? El problema es que yo no soy parte del gobierno, no soy parte de la fuerza política. Por eso te del tomé por el gobierno, lado de la filosofía. claro. Pero sí me parece que se está de alguna manera jugando con la esperanza de la gente, ¿no? Y eso no me parece que sea bueno, más allá de que yo creo que sí hay una diferencia entre los gobiernos de los partidos tradicionales y el gobierno del Frente Amplio. Creo que las expectativas que la gente había cifrado en un gobierno de carácter progresista, muchas de ellas no se han cumplido ni se van a cumplir, ¿no? Entonces, en ese marco hay determinadas situaciones que, como esta que está pasando ahora, con todo esto de Pluna, que yo creo que no es lo que pasó ahora, ¿no? Yo creo que la decisión que se tomó en su momento fue totalmente equivocada y hoy se están sufriendo las consecuencias de eso, y parece ver de que, bueno, la foto del observador de ayer fue muy elocuente, ¿no? Sintomática, ¿no? Ahora, yo he hablado con sindicalistas de Pluna y el discurso de ellos es que ustedes en el PCNT no los han defendido para nada. ¿Es cierto eso o no? Bueno, yo creo que el PCNT ha estado acompañando una serie de cuestiones que han planteado los compañeros del sindicato, de la dirección del sindicato. Porque hay dos Han sindicatos, estado- tres ligados a Pluna, ¿no? Hay tres sindicatos. Tres sindicatos. Sobre todo el que nuclea más compañeros ha estado en varias oportunidades en el secretariado ejecutivo del PCNT. Que es el de los administrativos. Y no, es el del personal general, porque hay uno que es de piloto, otro que es del personal de mantenimiento, creo que es, Ujú. y el resto del personal está nucleado en un sindicato, Ahí está. donde han participado en varias instancias en el secretariado ejecutivo, y sabemos que hay compañeros del secretariado ejecutivo del PCNT que han acompañado en algunas negociaciones. Evidentemente ahí también hay matices en En el encare. en el encare del conflicto, y nosotros en lo particular habíamos planteado de un principio que nos parecía que había que estatizar a Pluna. Bueno, eso no fue la posición mayoritaria en el PCNT, y por lo menos los compañeros que han ido del sindicato a el secretariado ejecutivo del PCNT no han dicho que no se los haya acompañado, sino todo lo contrario. Las cosas que le gritaron ayer al ministro Lorenzo fueron terribles. Sí, Traidor, bueno, bueno, amén de insultos, le traidor para abajo todos los epítetos Neri, posibles. pero eso se lo gritaron ayer, pero viste lo que está publicado por Diario El Observador ahora a las 8:20 de la mañana, desenmascarado el comprador de los aviones de Pluna.
utilizó su segundo nombre y apellido en el remate. Según una investigación del programa Perspectiva, el empresario es un allegado muy cercano al argentino López Mena. Esto sale hoy, ayer todavía, simplemente se veía la foto cuando estaban almorzando. Y dice que en el caso del Pluna tomó un giro imprevisto. Según los informes, este hombre era es el vicepresidente de Cosmo hasta el año 2009 y usó su segundo apellido para intervenir siendo gerente nada más de buquebús en España. ¿Y ¿no para es qué cierto? López Mena hace todo eso y no compró los aviones de manera directa? ¿Cuál fue la estrategia de López Mena? ¿Y el gobierno se prestó conscientemente para eso? Totalmente. A nadie, o sea, tampoco ya no se puede pecar de iluso. Hay una cuestión que ha denunciado el sindicato que es muy sintomática, por lo menos a mí me parece, que es que quien compra las aviones nunca la fue a ver. Nunca la fue a ver, eso sí lo leí ayer, sí. Nunca la fue a Fue a ver. impresionar. Entonces, vos, es Buquebús difícil, sí si lo vos vas a impresionó. comprar un auto, lo primero que haces es mirar a ver cómo está. Pero dice que Buquebús sí fue impresionante. Claro, está todo. Buquebús impresionó los aviones y cómo nunca jamás mandó una inspección. Claro. ¿Mm? Gustavo, estás escuchando atentamente. Atentamente. Vos como compatriota y como una especie de cruzado quijotesco contra la corrupción política, este me parecería ser una cuenta más del collar. No, yo les voy a presentar a ustedes, los amigos obviamente no lo pueden ver. Yo aquí tengo la denuncia que ingresa hoy en el marco de la investigación de Pluna que lleva adelante la doctora Adriana de los Santos, para que investigue todo este tema del aval dado por el Banco de la República Oriental del Uruguay, el Banco País, a estos individuos, y naturalmente la desnaturalización que sufrió la subasta de los aviones. Nosotros entendemos que este es un eslabón más del iter criminis, de la estafa de Pluna. ¿Qué quiere decir intercrimen? Iter criminis son los distintos pasos de una actuación antijurídica, de una actuación criminal, de una actuación delictiva. Que vos sospechás que la hay. Yo tengo la más absoluta certeza, convicción. de que efectivamente estamos en presencia de otra etapa de la estafa de Pluna. Yo me permito recordar que la denuncia por la estafa de Pluna fue formulada originariamente por el doctor Gustavo Salle en el año 2007, 5 años atrás. Que la denuncia del Partido Nacional se da después que el Partido Nacional participó en el directorio de Pluna durante esos 5 años. Sí, un representante de Cacho Vialín. Sí, efectivamente. Y cuando ya se habían consumado los efectos devastadores desde el punto de vista económico y financiero en perjuicio del pueblo uruguayo. Nosotros actuamos tempestiva y diligentemente en el 2007 denunciando. Pero este representante blanco denunció también. No, penalmente no. La partidocracia, es decir, el partido único de gobierno conformado por el Fraude Amplio, el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente, cocinan todo en el Parlamento. No permiten la intervención de un poder que teóricamente debería ser independiente, pero que institucionalmente es ajeno al Parlamento. El doctor Salle... O sea, ¿cómo consideras que hay una clase política? Hay una clase política que más allá de las diferencias partidarias gobierna el país. Que gobierna el país de acuerdo a directivas, obviamente, de carácter dónde? globales. Bueno, de los centros de poder globales, de los centros financieros que se encargan a través de los organismos multilaterales de crédito dar las pautas de gobierno. Ustedes saben que la reforma tributaria es una reforma que la generó el Fondo Monetario Internacional para Uruguay, para Perú y para distintos países latinoamericanos. Ustedes saben que el sistema asistencialista que implementa el Fraude Amplio y fundamentalmente el Partido Comunista fue creado por Paul Wolfowitz cuando era presidente del Banco Mundial. ¿El PIT-CNT participa de esta directiva? Sí, el PIT-CNT es un brazo importantísimo en este sistema de dominación. ¿Por qué? Porque el PIT-CNT está demostrando, con determinadas escaramuzas, que solamente el gobierno del Fraude Amplio puede llevar adelante esta verdadera involución política que sufre el país sin las graves consecuencias sociales. Si el gobierno de la Calle, si el gobierno de Sanguinetti o el gobierno de Valle hubiese hecho el 1% de lo que hizo el gobierno de Tabaré Vázquez y lo que está haciendo el gobierno de Mujica, hubiese habido una revolución en el país. Hubiese habido una revolución en el país, sí. sin lugar a la menor duda. Si este afer de Pluna hubiese acontecido en un gobierno tradicional, y no estoy defendiendo, por algo hablo de partido único, capitalista, imperialista, Uruguay estaba incendiado.
Lo de Pluna no tiene... yo creo que sí, que hay algo peor que lo de Pluna, que no tuvo la debida trascendencia. ¿Qué fue? Que fue la privatización de la función tributaria. Sí, lo denunciaste acá. Ahora, ¿vos crees que es el mismo PIT-CNT, por ejemplo, el que representa a José López, que representa a Richard Reed? ¿No hay diferentes líneas respecto a la relación con el gobierno? Mira, por supuesto que hay diferentes líneas, pero ¿sabes cuál es la preocupación como ciudadano común? Sí. Que a la hora de las definiciones se comportan en forma absolutamente unitaria. Y yo pienso que hay situaciones históricas en que tú no podés compartir determinados proyectos, determinados objetivos con quien en definitiva resulta tu enemigo. Esa es mi definición. Yo pienso, y yo llamo a partir el PIT-CNT. Yo llamo a partir el PIT-CNT. ¿Entre? Bueno, entre quienes están dispuestos a desenmascarar a este gobierno pro-oligárquico, pro-capitalista, pro-imperialista. Pero se desenmascara solo este gobierno con todas estas De cosas. acuerdo, pero por eso es que llamo a las fuerzas sindicales que están defendiendo los intereses obreros que están siendo atacados por este gobierno a tomar distancia de quienes entienden que no. ¿Qué opinas de esto, José? Yo, hay algunas cosas en las que dice Gustavo que las comparto y otras ¿Cómo cuáles? estoy diametralmente opuesto en su opinión, ¿no? Lo que comparto es que el comportamiento del PIT-CNT, si con algunas de las cosas que han pasado, si fuera un gobierno de derecha, un gobierno de los partidos tradicionales, Sería muy diferente. no tengo duda que muchas de las cosas que han sucedido se hubieran incendiado las praderas. ¿Y vos lo decís eso dentro de la estructura? Claro que lo digo. ¿Y? Claro que lo digo. Y bueno, son diferentes opiniones que hay en base a las distintas corrientes de opinión que hay dentro de del PIT-CNT. ¿Cuál es la estructura más fuerte del PIT-CNT? ¿De articulación? Déjame decir algo que quiero Sí. redondear la idea. Lo que sí no comparto porque yo creo que es una característica muy importante de nuestro país, es que haya que partir el PIT-CNT. Nosotros creemos, y estamos trabajando para eso, que de las corrientes de opinión o las orientaciones sindicales que tienen una visión con más independencia de clase, o por lo menos con una opinión diferente de cómo debe conducirse la central sindical a nivel de nuestro país, debemos pelear adentro del PIT-CNT, porque si no es muy fácil, cada vez que uno no está de acuerdo con algo, se va y arma otra cosa aparte que en definitiva seguramente no va a tener la misma incidencia por la historia que tiene el PIT-CNT, por todo lo que se ha construido adentro del PIT-CNT, y en ese sentido nosotros no compartimos la idea de esa idea rupturista, diríamos, de dividir las aguas y ¿La armar... línea que representas vos es mayoritaria o minoritaria? No, nosotros somos absolutamente minoritarios y aparte muy nuevos. O sea, nosotros en el último congreso del PIT-CNT presentamos una lista en la cual en esa lista se nuclearon algunos sindicatos que mayoritariamente son del sector público y que en realidad hasta nosotros mismos nos llevamos una sorpresa. Presentamos 7 candidatos y conseguimos votos para meter 9 en la mesa representativa. O sea que viene creciendo. Bueno, esperemos que sí. Ahora esto se va a medir en el próximo congreso. El gobierno les da una buena mano para eso a ustedes. Bueno, yo creo que el gobierno hace cosas que la gente, sobre todo los militantes sindicales, en un porcentaje importante no comparten, porque evidentemente las cosas que normalmente la militancia sindical, a no ser aquellos que están muy comprometidos con determinados sectores del partido de gobierno, lo que dice es: si nosotros toda la vida hemos peleado por determinados por determinados objetivos, no lo podemos cambiar en función de lo que en definitiva plantee un gobierno. Y bueno, esa es una discusión que está instalada entre la central, y bueno, la estamos dando, pero evidentemente nosotros creemos que hay que darla adentro de la central y no planteando una posición como la que plantea Gustavo, que yo respeto mucho su posición, pero que no la comparto. Vos que estás ahí adentro y que por algo yo te invité a que integraras el programa, a un Richard Reed yo lo invitaría, eso está claro, es así, y que tenés una visión contestataria de la situación, eso es claro. ¿Hay alguna posibilidad de ruptura del PIT-CNT? No la ves ni por cerca. Yo creo que no, pero hay algunos vestigios, hay un planteo concreto. ¿En serio? Sí, el 26 de marzo
está planteando la conformación de un colectivo del sindicato por fuera del PCNT. Yo no veo que tenga eso. Así los 1 de mayo se hace una AEBU se paralelo, partió. AEBU se partió. No, pero Sí, sigue teniendo pero el PCNT. AEBU se partió. Pero sigue AEBU teniendo tiene un PCNT. sector minoritario que se escindió de la 810, ¿verdad? Sí. Y que conformó un gremio aparte. Serán 2, serán 3, Ah, serán pero siguen 4. integrando el PCNT. No. AEBU Fuera. sí, Está AEBU, afuera, Fuera. AEBU como estructura pertenece al PCNT. Hay, como dice Gustavo, un sector de trabajadores, que yo creo que es muy minúsculo, Sí. por lo menos todavía, Sí. que decidieron abrirse de AEBU, no del PCNT. Evidentemente, como AEBU está dentro del PCNT, ellos están por fuera del PCNT. No sé si coordinan con este otro, el encuentro de trabajadores, creo que se llama, que está promocionando el 26 de marzo, y que nosotros eso no lo compartimos. Justamente nosotros lo que creemos es que hay que tener independencia de la clase política, y que un partido político, como es el 26 de marzo, profundice en la posibilidad de tener otra central sindical, evidentemente es más de lo mismo. Entonces nosotros lo que creemos es que hay que mantener la independencia de clase en una herramienta que para nosotros es absolutamente válida y fundamental, como es el PCNT. Aquella vieja central sindical cristiana no existe más. ASU. CSU o ASU. ASU, no. sí. No, sí, hay compañeros, pero participan, digo, no es como una central aparte del PCNT, es como una orientación sindical que la mayoría de esos dirigentes participan dentro del PCNT. ¿Qué te hace definir de manera tan directa que la clase política en general acá en Uruguay está corrompida? Bueno, primero, toda nuestra experiencia de carácter judicial, con un poder judicial inclusive que tiene un grado de dependencia y sojuzgamiento absolutamente objetivo. En segundo lugar, la historia del Uruguay, la historia de la clase política, porque los episodios de corrupción no son del gobierno de Tabaré Vázquez, no son del gobierno de Mujica exclusivamente, ya se han dado en el pasado. Citame algún presidente del pasado que haya terminado millonario después de ser presidente. Perdóname, el tema no es... Citame alguno. Perdón. El problema de la corrupción es un problema de carácter institucional. A mí me interesa si un gobierno es corrupto o no es corrupto. No sé si se enriquece o no se enriquece, porque con ese sentido... Si no el manejo del poder. Claro, si no con ese sentido yo te podría decir, bueno, demostrame que el señor Mujica se enriquece. Por Claro. ejemplo, y ese no es el problema. Que Mujica no se enriquezca no quiere decir que el gobierno de Mujica no sea harto corrupto. Es por el manejo del poder. Exactamente. Pero voy a lo siguiente. El manejo del poder a lo largo de la historia ha demostrado cómo la parte empresarial, cómo el capital logra manipular a la supraestructura administrativa, al gobierno. Lo que sucede es que el gobierno del Frente Amplio tiene un compromiso de sangre que no lo tienen los partidos tradicionales. ¿A qué me refiero con un compromiso de sangre? Para que el doctor Tabaré Vázquez, masón agente de la CIA, llegara a ser presidente, antes el Frente Amplio tuvo una cantidad de muertos en el camino, una cantidad de torturados en el camino. Yo formo parte, por suerte, no de los muertos, tampoco de los torturados, pero sí de esa ínfima minoría, cuando allá en la década del 70 se formó el Frente Amplio, ese grupúsculo, para hacer referencia al grupúsculo que mencionaba Joselo de este nuevo sindicato del bancario, nosotros supimos ser una minoría estigmatizada. El Frente Amplio nació siendo una minoría estigmatizada. Claro. Era un niño y me acuerdo de aquella marcha, no nos moverán. No, del americano, el RIT, ¿no es? Con el Frente Bill Amplio Reed. no nos moverán, y el que no crea que haga la prueba. Se emociona el No Gustavo, nos moverán. Claro, porque yo viví la tenía historia 7 del años, me Frente acuerdo de Amplio. eso, sí. Yo viví la historia del Frente Amplio. Y si yo hubiese estado preso en este momento, yo tengo que optar frente a esta traición de carácter moral, ideológica y política, yo tengo que optar por la tercera vía. ¿Cuál es? Y bueno, la tercera vía, si me fracasa la justicia, si me fracasa el Parlamento y tengo un gobierno arbitrario, la tercera vía es la resistencia. ¿Y Es vos estás en esa? la resistencia directa. ¿Estás en Y esa? cuidado, no estoy en esa. No, es más, yo no estoy en esa.
Pero Bonomi la está previendo. Por algo compró un arsenal de Kalashnikov. Qué terrible eso. Por algo compró un arsenal de Kalashnikov. No, pero no solo Kalashnikov, 3 tanquetas. Ustedes no me van a hacer el cuento de que Bonomi está comprando esto, todo ese arsenal, por la delincuencia común, por la delincuencia marginal. Para entrar a las mini favelas. No. Evidentemente, como la desnaturalización política, ideológica, sociológica y económica de este gobierno es estrepitosa, comienzan a prepararse los cuadros represivos. Yo invitaría a Joselo y a todo el PIT-CNT que fuéramos a la cárcel del Concar, de donde vine ayer. Ya no hay cortes carcelarios. No. Estamos como en el medioevo. Hay espadas carcelarias, 1 metro, 1,20 m. ¿En serio? A razón de 3 apuñalados por noche. No puedo creerlo. No. Sí. O sea que si hay un descontrol carcelario terrible. De todo punto de vista. Yo tengo denunciado penalmente a los directores del INAU. Joselo lo sabe. Sabe que el tema INAU es un tema sensible para mí. Esas permanentes denuncias que vos haces, ¿no te quitan credibilidad ante la gente también? Pero perdón, a esta altura del partido, y discúlpenme la petulancia, la inmodestia, mamá me tendría que haber puesto Modesto en lugar de Gustavo, claro, pero si hay un individuo que esté más ratificado en sus fundamentos jurídicos y políticos en este país, se llama el doctor Salle. Lo tengo claro. Porque en el 2007 el doctor Salle previó lo que estaba pasando hoy en Pluna. Porque el doctor Salle en el 2006 denunció a un operador, a un operador publi-privado como es el doctor Gonzalo Fernández. Denunció a Tabaré Vázquez por violación de derechos humanos. Y vino Novak al país en el gobierno de Tabaré Vázquez y dijo, en las cárceles uruguayas son las peores del mundo. Así que si hay un individuo más ratificado en sus fundamentos, es el doctor Gustavo Salle. Ahora, que los medios de comunicación, que los partidos tradicionales, que el fraude amplio y que una cantidad de personas, y parte del PIT-CNT, me tenga entre ojos, bueno, ese es otro tema. Ahora, ya has cambiado, ahora decís parte del PIT-CNT, ya lo estás respetando. Gustavo, Perdón. No, pero te quiero... Él mencionó un sector que por lo menos no me tiene entre ojos. No simpatizará, pero no me tiene entre ojos. Está bien. Ahora, la pregunta que te hago antes de ir a José, ¿no? El otro día estuvo la doctora Soledad de Franco, que vos la conocés. Sí, somos es amigos. esposa de una colega tuya, ¿no? Somos amigos. Ahí está. Somos amigos. Ella fundó una agrupación, no sé si una ONG, una fundación, o qué, para luchar contra el acoso laboral. Uno te ve solo peleando cual Quijote cervantino, ¿no es así? ¿Por qué vos no fundás una fundación, una ONG, con gente que te apoye? ¿No es una pelea en solitario que das? Yo acudo a una institución, yo acudo a un poder, yo acudo al Poder Judicial. Pero ¿y las respuestas cuáles son? Por el momento muy pobres. Como bien dijiste, desde el 2007 estás previendo lo que fue pasar con Pluna. Sí. Y pasó y nadie tomó recaudo. Es que al Poder Judicial hay que ampararlo. Les voy a explicar en breves segundos, porque no quiero acaparar la palabra, aunque me gustaría. Pero Tiene que ser bien breve porque tenemos que ir al corte. no, entonces vamos al corte, porque son unos minutitos. Claro, es importante explicar el funcionamiento del Poder Bueno, Judicial. entonces lo que hacemos breve es el corte. Bueno, Breve allá. corte y ya seguimos aquí en la mesa de los viernes de Estado Situación. 9:32 minutos de este viernes 5 de octubre. Está que arde la cosa Sí, igual aquí en Estado Situación. este bloque estuvo un poco más tranquilo y del debate pasó a la mesa de asesoramiento al doctor Gustavo Salle. Parece que vamos a crear el fan club de Gustavo Salle para impulsar sus ideas. O sea que está buena cosa. Bueno, de San José le preguntan a qué partido vota Gustavo Salle, y desde Artigas le preguntan a José López si se dedicara a la política, ¿qué haría? Yo pago la multa No ya votás. en 2 periodos electorales. ¿Cuánto es la multa? Yo pago el doble, yo pagué 780 por mi carácter de profesional universitario. Ajá. Yo pago la multa, ¿780 pesos? 780 pesos, sí, exactamente. O sea que eso- 780, 390 pesos. No, 700, perdón, yo pagué el doble. Ah, 780 pesos de directo, sí. Exactamente, Ajá. una por ciudadano y otro por ¿Eso por no profesional votar? universitario, por no votar. Bueno. Así que me salió cerca de 1.500 y pico de pesos. Bueno, Está bien. el tema que yo quería explicar. ¿Y vos, Joselo, si te dedicaras a la yo- política, qué harías? Es que no me estoy dedicando a la política partidaria, ¿no? Sí. Yo estoy netamente ligado al movimiento sindical y como tengo una concepción personal de que es muy difícil jugar con 2 camisetas, prefiero... No haría la gran dedicarme- Bermúdez, digamos. No haría lo que hacen muchos compañeros y compañeros que pertenecen a mi agrupación sindical, ¿no? Que tienen una militancia política partidaria que yo no se la cuestiono. Yo digo, a mí no me queda cómodo eso, entonces prefiero
militar porque tampoco encontraba un espacio donde realmente se pueda uno desarrollar en las ideas que tiene. No estoy militando partidariamente ni pienso hacerlo. Y en lo que hay en la vuelta, ¿con qué agrupación simpatizás? No, yo me autodefino como un hombre de izquierda, por lo tanto... Eso es muy variable. Bueno, sí, por lo tanto, yo he votado durante mucho tiempo al lema dentro del Frente Amplio, participé activamente en la Liga Federal Frente Amplista, que es un sector liderado por Darío Pérez de Maldonado. Y que tiene una expresión fuerte allá en tu departamento. Flores tuvo en en su momento un diputado, Longo, pero ¿no? sí, Fernando Longo, y después no tuve más militancia política partidaria, ni por ahora la quiero tener. Así que no. Joselo, se dijo y es sabido que en la elección pasada los barcos de buquebús venían cargados de uruguayos para votar. Ahora hay algo que dice que van a venir los barcos y los bombardear cargados de uruguayos para votar. Si se confirmara eso de que se fundió Pluna para beneficiar a López Mena, que López Mena entra en esto que denuncia el diario hoy. Hasta todo lo que percibe la gente, eso. No, por supuesto, que todo es una corrupción. ¿Alguna vez podemos esperar que el Frente Amplio haga un paro general contra el gobierno por corrupto? Sí, el PIT-CNT, perdón, que haga un paro contra el gobierno, porque el PIT-CNT para la leche de los gurises porque unos tipos afanan y después están investigando y después se demuestra que sí afanaban, para por un montón de cosas, deja a la gente a pata siempre con los temas de los ómnibus, a veces por temas que para la gente son menores. Y cuando hablamos del tema país, y esto es la corrupción, ¿ustedes están dispuestos a enfrentar a un gobierno? Si nosotros son unos corruptos, ¿le vamos a parar el país? Igualmente, cada vez para menos el PCNT, ¿no? De todas maneras, sí, tenemos una discusión interna. De hecho, hay. ¿Vos crees que debería parar mucho más? Yo creo que por las cosas que están sucediendo, debería el PCNT, como central sindical, como conducción del movimiento sindical, unificar los conflictos y tener una actitud mucho más proactiva de la que tiene. ¿Te tiene preocupado este desprestigio creciente de la opinión pública del PCNT? Han salido todas las encuestas. Sí, pero ¿sabe cuál es el problema? Que si eso, desde el punto de vista práctico, tiene otra explicación. Porque en realidad, si bien en las encuestas el PCNT es una organización que está no está muy bien vista por la población en general, sin embargo, cada vez tiene más afiliados y tiene un crecimiento constante. Eso se explica de una manera. Que es que los trabajadores confían en su sindicato, pero ven con malos ojos lo que hacen los otros sindicatos, o el PCNT en general. Entonces, en realidad, como es una convención que nuclea a los sindicatos, y los sindicatos tienen autonomía para resolver cada una de las acciones que tengan que hacer, nosotros planteamos que debería tener una actitud más proactiva en función de unificar los conflictos y dar una pelea, como se daba, por ejemplo, con los partidos Te lo tradicionales. hago al revés. ¿El PIT-CNT algún día mandó a hacer una encuesta de satisfacción entre sus propios afiliados o no? Porque estas encuestas que han salido es en todo el universo de la población. Yo por lo menos no conozco. Eso sería bueno saber si entre los mismos afiliados del PIT-CNT están o no. Lo que sí es cierto, lo que sí conozco, es que los sindicatos cada vez crecen en su cantidad de afiliados. Esto se da por varios motivos, ¿no? Porque hay más protección a la libertad sindical, porque también hay más empleo que lo que había antes, entonces hay más trabajadores que tienen posibilidad de sindicalizarse, y en realidad el crecimiento que se ve en los sindicatos me parece que es contradictorio con la visión general que tiene el movimiento sindical en su conjunto. Y debe haber también más presión de los sindicatos para que la gente se afilie. O sea, en la intendencia, gente que entra al otro día le cae a Deón para que se afilie. O sea, es como que van arriba de la jugada. O sea, Bueno, pero yo creo es que un tema. En el INAU lo hacemos también. Pero cualquier trabajador, pero cualquier trabajador le sirve mucho más estar afiliado al sindicato que no estar, me parece a mí. Sí, me imagino que debe tener sus Lo ventajas. consejo que le doy a Joselo, porque la gente sabe que soy un profesional de esto, que sería bueno que el PCNT mandara a hacer una encuesta de satisfacción entre sus afiliados, que es lo que les importa, ¿no? Sí. Sé que muchos muchachos del PCNT no me tienen simpatía por razones ideológicas, pero yo te daría esa mano, sin ningún costo, solamente como amigo, para que vos sepas eso. Bien, muchas gracias por nada. Ahora, una cosa antes de ir a Gustavo Vuelta que me quedó lo que vos dijiste, que el PCNT no le hace un paro al gobierno. Y yo pregunto, ¿y la oposición? No digo que pueda hacer paro, por supuesto, pero ¿la oposición qué dice contra este gobierno? Hoy, por ejemplo, los dos senadores del PROA no están acá en Uruguay. Está pasando esto del Pluna. Vos que sos del PROA. No hay una voz autorizada que hable de esto del Pluna. ¿Es así o no? Digo, a mí me parece que la oposición hace
Lo ¿Qué que es lo pasa que es hace? que yo creo que no hace nada. O sea, esa es la realidad. ¿No le O pedís sea, al PCNT que se define izquierda que haga cosa contra el gobierno de izquierda y la oposición? no, pero digo... No, yo estuve hace 2 días atrás, estuvimos yendo a la Cámara del Senado que se estaba discutiendo la rendición de cuentas. Sí. La pobreza que tiene nuestro Parlamento Sí, leí tu declaración a la... es una cosa que no tiene... Pero entonces ahí volvemos a lo que dice Gustavo. Entonces es cierto, hay una clase única de gobierno, de partido, que se diferencian por los lugares que ocupan en el Parlamento. Discutiendo la rendición de cuentas, y esto hablo de los senadores del oficialismo y de la oposición. Imagínate un Germán Araujo en estas épocas siendo oposición. Lo habían echado varias veces. ¿Eh? No, lo habían echado varias veces, no una. Imagínate un tipo como vos o como yo siendo senadores en estas épocas de la oposición. Imposible. Las cosas que denunciaríamos, que Imposible. tenemos todos los días en los medios denunciando. Imposible. Pero déjalo terminar, que estaba... No, te digo que estaba en plena discusión la rendición de cuentas y se empezaron a cobrar cuentas sobre todo el tema del relacionamiento con el gobierno argentino. Y entonces se pasaron, nosotros tuvimos 3 horas, 2 horas y media de la discusión de la rendición de cuentas, pasó en cobrarse cuenta unos a otros del relacionamiento con la Argentina. No tiene nada que ver con los aspectos vinculados a la rendición de cuentas. Celso, un jubilado, dice... Neri, preguntarle al señor López, ¿por qué el PCNT no se preocupa jamás por los jubilados? ¿O piensa que nunca se van a jubilar? No, el PCNT, los jubilados tienen una organización que es la ONASPO. ¿Y integra el PCNT? No, es una organización social que coordina con el PCNT, pero tienen su propia organización los jubilados. Ajá. O sea, coordina pero no integra. No integra el PCNT. Hay lazos, diríamos, históricos de... Y el PACOM no puede hacer paro, la UNAPO, porque ¿contra qué va a hacer paro si son pasivos? Claro, sí, pero han hecho movilizaciones y algunas actividades. Y en el caso de los jubilados, ¿qué defensa tienen a la hora de poder intentar cambiar alguna cosa? Bueno, la De verdad su realidad, que casi ninguna. No me gusta hablar de lo que no conozco mucho. Lo que sé es que hay una organización que los nuclea y que aparte tiene un representante En el Banco, BPS, ¿no? en el Banco de Previsión Social. Entonces, Bueno, ahí está la respuesta. me parece que en ese sentido los jubilados deberían, de la misma manera que yo diría a los trabajadores que se afilian a su sindicato, que los jubilados... tengo que decir también que hay otra organización que nuclea a los jubilados que es... El Modeju. No sé cómo es que se llama, la que está compañero Morales por eso. frente a eso. Modeju. El Modeju. Modeju. Esta situación, más allá de tu tesis de que acá son, más allá de algunas diferencias partidarias, todos iguales los políticos. Y que tú la corroboraste recién. Bueno, está, uno esperaría otro tipo de acción, por lo menos desde el lugar del No, pero machismo. yo te voy a dar una prueba. Todo el mundo sabe que yo soy bachista. Ahora, pero déjame Sí. elevarte la pregunta. ¿No deja de sorprendente de que estas denuncias gravísimas que salen todos los días en la prensa salen más por acciones o de sindicalistas, o de comunicadores, o de gente del pueblo común como vos, y no justamente de la oposición? ¿No deja sorprendente eso? Más No. allá de tu teoría. Por supuesto que no, porque precisamente es la lógica consecuencia de la teoría. Es la lógica consecuencia de la teoría. Miren, amigos, Pluna es una PPP, es una asociación público-privada. Sí. Asociaciones público-privadas. Era, te corrijo. Era, no es más. Era porque se liquidó. Sí. Está bien, está perfecta la corrección. Era. ¿De quién es creación las PPP? El Fondo Monetario Internacional. Cuando vos ayudaste a fundar el Frente Amplio, ¿la defensa de los entes públicos no era uno de los nódulos del Frente Amplio? Fundamental. Ajá. Frente Amplio era estatista. Los Frente Amplistas éramos estatistas. Yo discutía en la Facultad de Derecho con Juan Bautista Schroeder, facultad de la dictadura, pero no obstante eso, Juan Bautista Schroeder, subsecretario del Ministerio de Justicia, tenía la amplitud en la clase para permitir la discusión. Él era un fuerte privatizador liberal y yo era un estatista, ¿verdad?, a muerte. Esa es la historia del Frente Amplio. Ese es el principio fundacional del Frente Amplio. La defensa del Estado. La defensa del Estado. El Estado entendido como expresión de la masa, del pueblo. Claro, un Estado, el Frente Amplista pensaba el Estado en manos de gente proba, con reservas morales, con ética. Naturalmente que si el Estado, de izquierda o de derecha, pasa a manos de corruptos, es una herramienta perfecta para operar precisamente en un sentido
absolutamente antitético a los intereses del pueblo. Es Bueno, decir, recursos- en saquear al pueblo, que es lo que está pasando actualmente. Los recursos que puede generar el Estado son inconmensurables. Prácticamente el Estado en todos los países del mundo es la fuerza motor más importante. Cuando hablan, por ejemplo, del sistema capitalista y hablan de la iniciativa privada y hablan del empresario privado, es toda una gran mentira. Todos estos empresarios privados exitosos son exitosos porque tienen la conjunción del interés público con el privado, porque tienen un Estado que lo están alimentando. Y si no, fíjense lo que es, por ejemplo, Estados Unidos, con la actividad financiera o con la actividad armamentística. Las grandes fortunas son de la actividad financiera y de la actividad industrial armamentística. Y del ¿Y petróleo, quién es? Y del petróleo también. Y del petróleo. Pero perfecto. ¿Y quiénes son los promotores de todo eso? ¿Quiénes son los gestores de todo eso? El Estado. Entonces, el Estado es fundamental. Tú lo puedes manejar o para beneficiar a empresarios, como lo hace Mujica para beneficiar al Paco Casal, o para beneficiar a López Mena, o para beneficiar a la mafia judeo-kazaja de Aratirí, o para beneficiar a Montes del Plata, o para beneficiar a Bosnia, o lo puedes utilizar para beneficiar al pueblo en su conjunto. Quienes profesamos la filosofía de estatizar, lo hacemos en un sentido, por lo menos idílico, teórico, de que va a ser con las suficientes reservas morales y éticas como para que sea en beneficio de la masa y no de una élite. No hay un punto intermedio para vos. Puede haber. O estás de una ¿Cómo o estás del no? otro. No puede haber un punto intermedio. A ver. Pero yo creo que la debilidad, en todo caso, de carácter fundamental y filosófica de mi planteamiento, es que si se parte de la base de un ser humano honesto y probo, hasta cualquier sistema podría ser bueno. Hasta el sistema monárquico podría ser bueno. Esa es la debilidad que uno tiene. Yo sé que es esa. Porque tú me puedes decir, pero Salle, con un monarca justo, probo, con ética y con moral, tendríamos una sociedad perfecta. Con un sistema empresarial probo, honesto, tendríamos una sociedad muy buena. Entonces, sin lugar a duda que la discusión termina siempre en un problema humano, en la esencia, en la ontología humana. Ahora bien, si partimos de la base de que el ser humano tiene debilidades y que ontológicamente es imperfecto, ahí tenemos que construir la ingeniería de carácter jurídica, de carácter política, de carácter institucional, para crear los mecanismos que puedan enfrentar mejor esa tendencia ontológica del ser humano, o de algunos seres humanos, o de la mayoría de los seres humanos, a sucumbir frente a las tentaciones, a sucumbir frente Esos a... mecanismos no están en la Constitución. Esos mecanismos están en la Constitución, y con un pueblo movilizado, y con un pueblo civilizado, y con un pueblo fundamentalmente militante, educado, puede funcionar. Ahora, la base de todo lo que vos estás diciendo pasa por el reparto de la riqueza, no hay otra. Bueno, eso es... Y la educación, por supuesto. Eso es no, pero además Pero la lo educación, fundamental... si no pones cosita en la cabeza, Sin duda. por más riqueza que repartas. Pero aquí la ciencia económica es muy clara. Nosotros tenemos recursos limitados para necesidades ilimitadas. Ahora, yo quiero preguntarle sobre esto que estás hablando vos, que yo comparto, en gran medida, quiero preguntarle esto a José López. Yo tengo datos de que el PBI, de que gobierna el Frente Amplio, saltó de 11.000 millones de dólares, o sea, la riqueza de toda la sociedad, de 11.000 millones de dólares a 47.000 millones de dólares. Sin embargo, el salario, o sea, un aumento de más de 450%. Sin embargo, el salario mínimo nacional, que tiene mucho que ver con el reparto de la riqueza, tuvo un aumento de 160% nada más. ¿Es así o no es así? Sí, sí. Entonces, el reparto de la riqueza no es tal. En los números no, pero es que es lo que nosotros venimos reclamando. En los números no me quiero meter porque exactamente... No sé Sí, pero si- cree que yo soy el número que tengo. Pero evidentemente acá ha habido un crecimiento económico sostenido durante gran parte de los gobiernos del Frente Amplio que no ha tenido un correlato, por lo menos en la política salarial. No ha habido un crecimiento de los salarios que acompañe el crecimiento de la riqueza de este país. Te digo más, los ricos, antes de que empezara el Frente Amplio de Gobierno, tenían el 17% del PBI, hoy tienen el 21%. ¿Sí? Pero El tiene... PBI creció 450%. Pero aparte tiene que ver con la política tributaria que hoy hacía mención Salle. Hoy paga más el trabajo que el capital. Y se recauda más por el trabajo que por el capital. Entonces, en ese sentido, me parece que evidentemente en la política económica a nivel general, nosotros venimos reclamando que tiene que haber una mejor redistribución de la riqueza en función de atender a aquellos sectores que están más desprotegidos. Porque aparte las políticas
diríamos, sociales que ha implementado el gobierno, que han tenido un éxito muy relativo, porque son de carácter muy asistencialista, la gran mayoría de ellas, efectivamente generan muchas veces algunas situaciones que me parece que no deberían ser el objetivo, ¿no? Eso del asistencialismo puro para que alguien reciba algo y que en definitiva eso hasta muchas veces lo inmovilice, genera algunas situaciones que son complicadas. Entonces, si hay una situación con las cuales yo me declaro más en contra de la política que está desarrollando el gobierno, es justamente la redistribución de la riqueza, porque acá los ricos siguen siendo más ricos y tenemos sectores que siguen estando los pobres somos pobres. Porque sí, es un silogismo simple, José. Si los ricos son más ricos, los pobres son más pero pobres. ¿sabes por qué yo ahí tengo algún matiz? Porque es cierto que los niveles de indigencia que había antes de que llegara el gobierno del Frente Amplio al poder bajaron. Pero veníamos de una terrible crisis económica única en la historia. Bueno, pero bajaron. Eso es un dato de la realidad. Entonces Sí, claro. yo digo, en este crecimiento constante que ha tenido la economía debería haber una redistribución de la riqueza mucho más equitativa y que atendiera mucho más los sectores desprotegidos que lo que hay hoy. El pinche en estela es entre los trabajadores, así se define. Sí. El trabajo siempre fue no una virtud en el Uruguay, fue una condición necesaria para salir adelante en la vida. Hoy, así como se está presentando en la sociedad de hoy, es una virtud trabajar. Es una virtud ser honesto. Al capital. Tanto nos han cambiado el Uruguay. Perdón, yo quiero acotar algo muy importante en este sentido. Tú mencionás números del crecimiento del Producto Bruto Interno. De 11.000 del a país. 47.000 millones de dólares. Pero quiero marcarte que ese crecimiento es en función de las industrias extractivistas enclavadas en zonas francas. A ver, ¿qué Y quiere decir esto con es eso? muy importante, sobre todo para quienes tuvimos la formación en la lectura de las venas abiertas de América Latina, que era una suerte de Biblia Oh. para los frente amplistas. Bueno, para todos los que estudiábamos, Correcto. universitarios. Nosotros tenemos que ese aumento del Producto Bruto Interno que figura en las cuentas del Uruguay, en realidad se refiere a la forestación, a la agricultura, a los de negocios de las grandes corporaciones, como por ejemplo la sojización del país. Se va a sumar ahora el tema de la explotación de la minería en el país. Todas esas industrias que vienen a sacar, a extraer, a expoliar materia prima y recursos naturales del país, son las que generaron este aumento exponencial del Producto Bruto, que como están normalmente exoneradas de impuestos, no se reflejan en un debido crecimiento de las arcas del Estado. O sea, es una concentración de la riqueza. Por lo tanto, sí, ni que hablar a nivel de la agricultura. Tenemos una reforma agraria inversa, perversa, es decir, la acumulación de tierras en manos extranjeras, acumulación y extranjerización. Es exactamente lo contrario, la antítesis de la reforma agraria del Frente Amplio. La llevó adelante Tabaré Vázquez y la lleva adelante Mujica. Es decir, entonces, que hay que pensar que ese aumento del Producto Bruto Interno en realidad debería contabilizarse en el Producto Bruto de los países donde están las matrices de las empresas que nos vienen a expoliar. Bosnia en Finlandia, Montes del Plata en su país de ¿Vos decís origen. que ese dinero va para ahí? Es que no lo por eso el dinero? Tú no lo podés contabilizar en el Uruguay, no lo podés contabilizar en el Uruguay porque el material se extrae y se lleva y los impuestos no se pagan acá porque están en zona franca, están exonerados. No lo había pensado eso. Pero por supuesto, entonces el tema es que nos están expoliando de la misma manera que los españoles expoliaron a los peruanos, a los bolivianos, a los mexicanos con las instituciones de la Mita y Cuatequil, que lo denunciaba Galeano, que ahora está callado, no sé por qué está callado Galeano. Pero no entrevista Y en que el ningún lado. PIT-CNT ya no maneja el tema de las venas abiertas de América Lo Latina. voy a invitar a Eduardo Galeano. Invítalo, pero sí. nosotros tendríamos que ponernos en la central. Vecino mío, ahí la en tenemos aquí Malvin. cerca, con unos cuantos con unos cuantos libros de las venas abiertas y entrarse a dárselo a los sindicalistas y pedirle que lo relean. Por ejemplo, a Marcelo Abdala habría que darle para que estudie lo que pasó con el Cerro Potosí. Pero Cómo vos- los españoles lo dejaron en un pozo. Pero vos más hablás
y vos más y más convences a la gente que vote en blanco, que anule su voto, que no, o sea, esté fuera por el sistema, porque en realidad durante los últimos 30 años te dejaron la cabeza que te reventaba de todo lo que no había que hacer, que es exactamente lo que se ha hecho en todo este periodo. ¿Y o por sea, qué crees que soy un opositor? no, estamos de acuerdo, pero por lo que veo, la gente cada vez se va... No hay forma que te acerques a la política siendo un tipo con 2 dedos de neurona. Sí, la verdad. O sea, te metés porque querés cambiar algo, y cuando te metés y soy un reverendo pelotudo, porque qué carajo hago perdiendo el tiempo acá. Y Está correcto, otra sí, división... No, pero no es así. Pues si no, peleamos por cambiar las cosas, Pero ¿qué país le vamos a pero dar a claro nuestros que hijos? peleas por cambiar las cosas, pero tenés que asumir que sos un reverendo pelotudo tratando de cambiar las cosas, porque estás peleando contra molinos de viento. Yo creo que- O sea, vas a pelear contra el capital. Las tarjetas te matan con los intereses y no sale a pelear contra las tarjetas. Ni el Frente Amplio, ni los blancos, ni los Claro, colorados, ni el Frente Bancarizó Amplio. Unidos. Hay una cosa, digo... ¿Cuánta gente está en el... Yo voy a ¿cómo que decir, se llama? va a ser muy el breve este mi país? participación hoy. Va a ser una frase nada más, y no es mía. Yo quiero mirar a los ojos a mis hijos mañana y decir que yo di la pelea. Perfecto, sí señor. Por supuesto. ¿Ah? Ese Entonces, es de el... eso se trata, Está correcto. tratar de mejorar la política. Pero- si no Y de recuerdo mal, esa pelear frase contra es la mía. corrupción. ¿Eh? Si no recuerdo mal, esa frase es mía. No sé si es tuya, yo sé que... Pero bueno, pero por Ahí eso, escrita en la Biblia. pero por eso sacrificamos horas estando acá en un micrófono, por Claro. eso escribimos, por eso estamos todo el día en la calle y te dicen, vos estás enfermo de estar en política. Y sí, realmente estamos enfermos, pero porque peleamos por ese futuro de los gurises. No, te corrijo, no se enferma la situación Sí, política sin que duda. diferente. Y hay una política institucional, organizada, de trivialización cerebral. Es decir, esto que está pasando a nivel de los pueblos, de sacarlos del tema política y Claro, la ignorancia un como estrategia de avasallamiento, adoptación. claro, un avasallamiento de trivialización no es cosa casual, es orquestada. El Una- plan Ceibal es el OLPC. El OLPC es un plan creado por los centros de poder como el Tavistock, el Massachusetts Instituto Tecnológico. ¿Para qué? Precisamente para indoctrinar, para llegar a lo que dijo Mujica en Perú. Para llegar a lo que dijo Mujica en A ver, Perú. decilo que ya nos tenemos que ir. Mujica dijo en Perú, vamos a tener un gobierno digital. Ya lo había dicho Negroponte, vamos a tener un cibergobierno mundial. Digital fue que, Negroponte fue quien inventó las famosas... El OLPC. Las Claro. XO de los niños. Exactamente. Bueno, decime, una frase final de cierre de programa. Se nos fue el ¿Tenés programa, ilusión, porque que estamos mejoren las comienzo. cosas en el país? ¿Cómo? ¿Tenés ilusión de que mejoren o van a empeorar las No, cosas? por el contrario, se va a profundizar esta crisis de carácter ética y moral que el fraude amplio la ha llevado a un nivel exponencial, traicionando a todos los militantes caídos. Pero Bonomi Es está una preparado. asociación para delinquir y Bonomi está preparado, efectivamente. Cuando tengas novedad de esa denuncia que presentaste contra Bro, nos la haces saber. Correcto, ¿Parece? correcto. Gustavo Sánchez, José López, ¿tenés alguna esperanza de que esto mejore o ves la situación con mucha desilusión? No, tengo las dos cosas. Veo con desilusión porque expectativas que se habían generado en la población cada vez están más lejos de cumplirse, pero también tengo la esperanza de que esto pueda cambiar, porque si no, realmente la cosa sería mucho más complicada. Le llegaron muchísimos mensajes, te hago una pregunta bien rápido. ¿Por qué ustedes no piden 30.000 de canasta básica y no como piden hoy 16.000? Bueno, porque la diferencia que hay entre lo que se gana y lo que tiene el costo de la canasta básica es muy grande. Entonces lo que se plantea en algunos sectores es poder, como primer paso, llegar a la media canasta básica, porque la canasta, según lo que se publica en búsqueda, que es la editorial que de alguna manera plantea el costo de la canasta básica, está por encima de los 42.000, 43.000 pesos. 439 mensajes recibimos, pero acertaron 163 después que yo diga que el dato sobre el doctor satánico, doctor, no, decime de 63, del 1 al 63, y te dejo leer eso. ¿Quién ganó mientras yo voy buscando quién ganó el libro? Del 1 al 63. El 63. El 63, bueno, justito. Es el 949, terminación 949, así que te vamos a llamar, aceptó el satánico doctor. Lee ese mensaje y nos vamos. No, eso no para leerlo, pero el compañero Héctor Morales nos mandó un mensaje diciéndome que hay otra organización, que es la Coordinadora de Jubilados, que tuvo 44.000 votos en la elección de representante al BPS. Y bueno, me parece que es de recibo que ante el mensaje del compañero que estaba escuchando esta audición se sepa. Sí, sí. Bueno, y- José López, Gustavo Salle, José Piris, ¿sí, José? No, sobre el tema de los jubilados, la última elección fue totalmente
informal, ¿no? Sí. O sea, Liber Trindade y única. Neri Pinato, nos encontramos nosotros el lunes que viene de las 8:30 de la mañana. El celular que ganó el libro es el 099-286-949. Nos vamos a comunicar contigo para que vengas a buscar el lunes el libro aquí desde las 8:30 de la mañana en Radio Fénix, Canelones, casi Jackson. ¿No va? Menos en el campo teórico, la diferencia abismal. Fíjense que en su momento, cuando gobernaban los partidos tradicionales, confesamente capitalistas, porque en ese sentido han sido coherentes, el Frente Amplio abogaba, por ejemplo, por mantener los entes autónomos dentro de la órbita estatal, y los partidos tradicionales por la privatización. Vimos a Tabaré Vázquez del brazo de los sindicalistas de ANCAP. Por lo menos la desmonopolización, que es diferente. Bueno, correcto. Pero ni siquiera el Frente Amplio se oponía inclusive a Sí, eso. a todo, Muy bien. sí, sí, a todo. Cuando llegaron al gobierno, y esto es nada más que un ejemplo práctico, nada más que un ejemplo, cuando llegaron al gobierno, consumaron la privatización más bochornosa y antijurídica de la historia del país. Privatizaron la función tributaria. Nunca se vio igual. Con el tema Paco Casal, DGI. Entonces, yo voy a esto. Hay una diferencia en el plano teórico, por lo menos, abismal entre lo que fueron los principios fundacionales, entre lo que son las declaraciones y lo que efectivamente llevan a la práctica. Por eso yo los catalogo a Vázquez, Astori, Mujica y toda esta playa de individuos que componen la asociación para delinquir, que es el fraude amplio, como ¿Para vos es una estafadores. asociación para Sí, delinquir? sí, es una asociación para delinquir. Estafadores intelectuales. Porque engañan a través del intelecto, a través de la lexis, a través de la retórica al pueblo uruguayo. ¿Por qué? ¿Y por qué por uruguayo, por lo menos casi un 40% de los uruguayos les gusta que les engañen de manera tan fraudulenta? No. ¿Respondeme después del corte? Correcto. Bien, empezó calentito, como cada viernes, esta situación con las afirmaciones de uno de los panelistas este viernes, el doctor Gustavo Salle. Ustedes pueden seguir participando. Les voy diciendo que los nombres que van tirando al celular respecto a la película de James Bond, de más de... Le presentamos a Liber Trindade. ¿Cómo andás, Liber? Buen día amigos, buen día Neri. Realmente soy un afortunado de estar sentado acá, porque estaba en el corte escuchando un arduo debate entre el director del programa y el doctor Gustavo Salle. Imperdible debate. Casi nos fuimos a las manos. Pero, al final nos dimos las manos. pero realmente digo, yo realmente lo disfruto muchísimo, porque habla de que hay pasión en lo Ya que se me hace. peleé con mi abogado, ya se corta. Una cosa bárbara. Pero bienvenidos a este programa que va a dar mucho para hablar, que ya lo van a tener en la noche después en las redes sociales, lo vamos a estar subiendo a YouTube. Gustavo Salle y yo definimos que ya no existe más derecha ni izquierda. No, corruptos y no corruptos. Me ya encantó está. el término. Ahora, ¿dónde se agrupan los corruptos y los no corruptos? Por lo pronto, ¿Y la línea media por lo dónde está? pronto los corruptos en esta semana están muy alineados dentro de un sector. Eso me parece que queda no hay bien duda. claro, sí, Eso queda no hay claro. duda. Pero bueno, será parte Del sector de los corruptos. de... Gustavito Salle, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. Te veo, te queda bien ese celestito con esa corbatita azul. Sí. ¿Son colores que te gustan a vos? Sí, sí, por supuesto, combinan bien. Combina lindo, sí. Combinan bien, no tiene ningún tipo de vinculación de carácter ideológico. No, yo lo dije por eso. Fíjate, Porque yo a veces- con un buzo colorado no tiene nada que ver. A veces Libero uso- de negro. Efectivamente, a Sí, veces sí. uso corbatas bien rojas o coloradas. ¿Te gusta andar siempre con ese símbolo fálico colgando ahí de cogote? ¿La corbata? Sí. Bueno, sí, pero no le atribuyo la Simbología simbología sexual, de carácter sexual. ¿Sabés No dónde porque viene? tenga ningún tipo de... ¿Sabés dónde viene la corbata? ¿Por qué se llama así? No tengo idea, no, a ver, por favor. Era usada por el ejército croata en una guerra que tuvo allá por mediados del siglo XIX contra los italianos, y la denigración del término, la perversión del término de parte italiana, quedó como corbata porque era el símbolo del ejército croata. Ya sé de dónde lo agarraban los rivales. Y seguro ahí se agarraron. Y los italianos lo tomaron porque fueron los que popularizaron ese adminículo, digamos, Claro. Sí, de carácter de buen vestir, ¿no? estrictamente estético, ¿verdad? Sí, sí. Porque en cuanto a la funcionalidad no cumple ninguna más que un adorno de carácter estético, pero me gusta así. Un buen amigo, un muy importante político, no voy a decir el nombre, siempre me decía cuando yo salía en televisión, dice, use corbatita, me decía. Y a mí nunca la verdad que me gustó la corbata.
Bueno, pero después que te acostumbras, la verdad que, Sí. o sea, a mí para si estás corbata, usarla bien puesta, un buen nudo como tiene acá el amigo, porque también hay que ser prolijo, y me acuerdo, a ver, es más, hice toda la UTU de corbata porque venía de trabajar en una oficina durante 12 horas y la colocaba a las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, la corbatita en su lugar, está bueno. Yo hice todo facultad de corbata. corbata? Sí, todo Mirá. facultad de corbata. Las cosas de este país, mirá la información que salió ayer en el diario El País. Se perdieron 10.848 empleos y el gobierno dice que bajó el desempleo. Yo quería que alguien me explicara, ¿se ve? Yo sé que la locura está de moda en este país, pero ¿cómo se pueden 11.000 personas quedar sin empleo y decir que bajó el desempleo? Y lo que pasa ¿Sabés es cuál es la explicación? Dice que cada vez menos gente busca por empleo. supuesto, cada vez hay mucho más gente en la casa y como lo que toman es la gente que sale a buscar, Sí, porque el índice de empleo Es una toma en falta de respeto a la consideración la cantidad de gente que sale a buscar empleo. Claro, no es lo que están Entonces, desempleados. No los que están verdaderamente desempleados. Pero que aquí pasa que no se toma en cuenta un factor de carácter estructural. Entonces habría que cambiar de nombre, Gustavo, y llamarle índice de busca de empleo, no de Exactamente. desempleo. Tú que manejas efectivamente todo lo que tiene que ver con la estadística y la matemática estocástica, haces una corrección semántica muy adecuada. El tema está en el resultado de las políticas asistencialistas Totalmente de de origen netamente vinculadas al Banco Mundial, concretamente a World Forward, que son las que encubren todo lo que tiene que ver con 20 tan solo 2 han acertado. Hay varios que me pusieron Misión Imposible. Misión Imposible no es una película de James Bond, sino que es de Tom Cruise, ¿no es así? Yo les conté cuando hablé de la primera película de James Bond, que hoy se está cumpliendo 50 años. Bueno, la música tiene que ver con esa primera película, así que recuerden cuál fue la primera película de James Bond, exactamente un 5 de octubre de 1962, es un orientador para que más gente acierten una pregunta que yo sé que es difícil, pero bueno, es un modo de seleccionar para que no tantos puedan tener la posibilidad de participar en el sorteo del libro de hoy que nos hace llegar la gente de Editorial Sudamericana, Marihuana y otras hierbas, de Guillermo Garat. Breve corte y ya volvemos con la presencia de Gustavo Salle, de José López, Liber Trindade y quien les habla, Neri Pinato, en este viernes de debate aquí en Estado de Situación. Bien, 9:03 minutos de este viernes 5 de octubre, 50 años de James Bond. Y la pregunta es, ¿de qué película está la música? Empezaron algunos más a acertar el nombre de la música. Gustavo Salle, ¿qué es? ¿Qué es? No me hagas así con la cabeza, porque en la televisión, decime qué es Gustavo Salle. Digo, una persona, pero profesionalmente, ¿qué es? un señor abogado. ¿Y cómo se definen a los abogados? Ah, bueno. Doctor, ¿no es así? Doctor, exacto. Bueno, vayan viendo que por ahí está la respuesta para ayudar a que acierten más personas Vos el sabés tema que estaba del nombre de James Bond. Recién estaba pensando cuál va a ser la parte esta noche que voy a subir a YouTube. Si la parte entre los cortes o la parte que salimos al aire, porque me parece que está espectacular. Si subí la parte entre los cortes, vos todos presos. Entre los cortes, vos todos presos. José Lorenzo. Además, ¿cómo no? Pero Gustavo, no me jodas. No, vos en cierta medida integrás el programa. Sos un pésimo anfitrión. Lo recibís a José Lorenzo López, uno de los principales dirigentes del PCNT, y le decís ustedes son el brazo estorcido. el desempleo y todo lo que tiene que ver con las aspiraciones del ser humano a la superación. Porque el asistencialismo es un plan perverso de mantenimiento de una situación socioeconómica, de un status quo socioeconómico. Entonces, cuando nosotros advertimos que el gobierno tiene un plan asistencialista bancarizado, trabajando a full, advertimos entonces una verdadera perversidad de carácter política, ideológica, sociológica, y eso es lo que pasa con este gobierno. Un gobierno que ha dado prueba sobrada de perversión y corrupción. Prueba sobrada. Prueba sobrada de perversión y corrupción. Para vos que sos un jurista es una definición terrible. La definición profunda. más importante para este gobierno es que es un gobierno arbitrario. Y arbitrario es el antónimo de Estado de Derecho. Los uruguayos no vivimos bajo un Estado de Derecho. Lo tengo clarísimo. Vivimos bajo un sistema capitalista, arbitrario, profundamente corrupto. Y por eso la discusión que tú protagonizaste. Yo me opongo
a la estigmatización semántica actual de izquierda y derecha. Cuando Neri le endilga la condición de izquierda a este gobierno, responde más bien... No le endilgo, eso se define claro, como un gobierno de izquierda. responde a la autocalificación y a la autodefinición que hace el gobierno. Pero si uno compara en el plano estrictamente teórico, dogmático, ideológico, de principios, lo que fue los principios fundacionales del Frente Amplio con el ejercicio práctico del actual Fraude Amplio, advierte, por lo